what is the Federal Reserve System? It is a cartel, and it's a hybrid organization. There are very few like it in existence. It seems to have some of the characteristics of a government agency because the government is involved. And it seems to have some characteristics of a private corporation because it's actually owned by private banks. And as we've seen in late, when some of the banks get into trouble, the purpose of the Federal Reserve System comes to the fore, which is to pass on the losses of the banks to the taxpayers. The purpose of the Federal Reserve System is to promote the best interests of the banking members of the cartel. Government has given the banks the power to create the nation's money supply. The banks now, these private banks, have the monopoly over the nation's money supply. Edward Griffin ha dedicado la mayor parte de su vida a estudiar y contar lo que ocurrió en noviembre de 1910. Una reunión secreta entre banqueros y senadores en el Clubhouse de la isla de Jekyll, en el estado de Georgia. Nadie admitió que esta reunión hubiese tenido lugar hasta 1930, 20 años más tarde. Todo esto marcó un antes y un después en la economía estadounidense y también en la economía global. Una reunión que sirvió de preludio para la aprobación del Acta de la Reserva Federal, la Fed que conocemos hoy en día, en 1913 por el presidente Woodrow Wilson. Durante todo este año hemos seguido muy de cerca las decisiones de la Reserva Federal, los discursos de Jerome Powell. Sabemos que es una organización, en teoría, independiente, que no depende ni de accionistas ni de votos, y sobre todo, que no está auditada. ¿Pero conocemos realmente cuáles son los orígenes de la Reserva Federal? ¿Sabemos quién la creó y con qué objetivo? Y sobre todo, ¿sabemos quién la controla? Vamos a verlo. Dicen que todo gran cambio llega siempre después de un gran problema, y en 1907 hubo un problema muy gordo, tanto que el pánico se apoderó de las calles de Wall Street, y de hecho la institución Knickerbocker Trust Company se declaraba en bancarrota, y esto provocaba el miedo, el pánico y que la gente corriese a los bancos a sacar su dinero. ¿Te suena de algo, verdad? Wall Street llegó a caer hasta un 50% durante el año y la gente pedía una solución. Los ciudadanos no se sentían nada seguros dejando su dinero en el banco, sobre todo cuando no había un prestamista de última instancia. El reconocido y multimillonario JP Morgan toma el rol de poder gestionar esto y buscar una solución. Organiza una reunión en su mansión de Nueva York con los banqueros más importantes del país para conseguir la respuesta a la pregunta del momento: ¿cómo salvamos a la banca? Propone la siguiente idea: realizar un fondo común para poder salvar a los bancos cuando quiebren, poder tener liquidez que prestar a esos bancos con dificultades. Y si llega una solución, dar una especie de préstamos de emergencia. De hecho, varios bancos se unen a la causa, hasta incluso el propio Tesoro estadounidense, quien pone 35 millones de dólares para depositar a los bancos. Pero pese a la participación del Tesoro de los Estados Unidos, quien se lleva el mérito por la idea fue JP Morgan, que actúa como banco central y se lleva todo el mérito y toda la sensación de poder, de control sobre el sistema estadounidense. Depender de la financiación de unos pocos banqueros para sostener todo el sistema no pareció una solución que le gustase mucho al pueblo, sobre todo en un momento en el que había bastante odio hacia el sector. ¿Cómo iban a dejar que los banqueros fuesen los que controlasen el sistema en un momento en el que la gente había vivido la quiebra de bancos y no poder llegar a retirar su dinero? Era momento de un cambio, y los ciudadanos lo estaban pidiendo. Y ahí es donde entra en juego el senador Aldrich y la reunión secreta que se produjo a continuación. El senador Aldrich, un senador republicano clásico e inversor y muy ligado al sector industrial, cree que hace falta un cambio. E igual quien dicen que quien parte y reparte se lleva la mejor parte, quien busca la solución a un problema tiende a poner sus beneficios al frente. Como dato curioso, la hija del senador Aldrich estaba casada con el hijo de John Rockefeller Jr. Como veis, todo queda en casa.
En 1908, el senador Aldrich, buscando una solución para el sistema, decide montar la Comisión Nacional Monetaria para proponer reformas e investigar lo ocurrido. Viaja hasta Europa para pedir consejo a los diferentes países sobre cómo abordan las situaciones de crisis y los pánicos bancarios, y la mayoría le responde que a través del prestamista de último recurso, a través de los bancos centrales. Es ahí cuando el senador Aldrich se da cuenta que hace falta un banco central en los Estados Unidos. En esta investigación le ayuda también Paul Warburg, un inmigrante financiero de Alemania que conocía el sistema monetario europeo. Aldrich ya tenía su misión, tenía que reunir a los banqueros más importantes del momento en Estados Unidos y realizar una propuesta al Congreso. Pero Aldrich tenía un problema: ¿cómo iban a permitir los ciudadanos que fuesen los banqueros los que decidiesen cómo iba a funcionar el sistema después de lo ocurrido en la crisis de 1907? Pues lo acabaron haciendo, pero sin darse cuenta. En noviembre de 1910, el senador Aldrich organiza una reunión secreta en la isla de Jekyll, en el estado de Georgia. Los invitados eran grandes banqueros de los bancos más importantes del país y tuvieron que viajar de incógnito. Se les pidió ser muy discretos para que nadie les reconociese y viajaron en el vagón privado del senador Aldrich. Estos grandes banqueros se reunieron en el club de la isla de Jekyll fingiendo que iban a realizar la caza del pato, pero realmente se iban a reunir para buscar cómo idear, cómo planificar la creación de la Reserva Federal. Entre los invitados se encontraban Henry Davidson como representante de JP Morgan, Charles Norton, presidente del First National Bank de Nueva York, Benjamin Strong, vicepresidente de la Asociación de Banqueros de Nueva York, Paul Warburg, el inmigrante alemán que conocía muy bien el sistema europeo y amigo del senador Aldrich, Frank Vanderlip, presidente del Banco de Rockefeller en Nueva York, y el senador Nelson Aldrich junto al economista Piat Andrew. En general, todas estas personas representaban un cuarto de la riqueza total del mundo. De hecho, JP Morgan era el copropietario de este club y también la familia Rockefeller eran miembros. Seguís viendo por dónde van los tiros y todas las conexiones. Hay una teoría que dice también que JP Morgan podía estar implicado en lo que ocurrió con el Titanic, porque dentro del Titanic viajaban 3 de los hombres más ricos que se opusieron a esa reunión, a esa posible creación de la Reserva Federal junto al senador Aldrich. Esos hombres eran John Jacob Astor, Isadore Strauss y Benjamin Guggenheim. Todos se oponían a la creación de la Reserva Federal. JP Morgan también iba a viajar en el Titanic y canceló su billete a última hora alegando problemas de salud. Y es que la realidad es que JP Morgan empezó a firmar para esas fechas, años después murió en un viaje a Roma, pero la teoría se basa en que estas 3 personas, en principio se realizó un complot del Titanic para que no pudiesen asistir a la reunión o no pudiesen negarse la creación de la Reserva Federal. Aunque con el tiempo se desmintió esta teoría, porque de hecho no había pruebas de que estas 3 personas se opusiesen a esa reunión. Al revés, incluso algunas parecía que estaban a favor. Durante todos estos días estuvieron reunidos y encerrados en el Clubhouse de la isla de Jekyll, buscando una propuesta de cómo debía ser el Banco Central estadounidense y basándose también en ciertos países europeos. Hicieron muy bien su trabajo de mantenerlo en secreto, incluso los trabajadores eran gente de confianza y hasta 1916, 6 años después, no se supo absolutamente nada de esto. De hecho, fue el fundador de la conocida revista Forbes, Bertie Charles Forbes, quien por primera vez contó que esta reunión había tenido lugar. ¿Qué salió de este plan secreto? Pues se creó el Aldrich Plan. El plan proponía que una asociación de 15 asociaciones bancarias harían de banco central, y esto permitiría la estabilidad económica y financiera y evitar las quiebras de los bancos, porque habría unos prestamistas de último recurso. Sin embargo, los demócratas se vuelven a hacer con el Congreso y fuerzan al republicano Aldrich a no poder presentar esta acta hasta 1912. Finalmente, en diciembre de 1913, el presidente Woodrow Wilson firma el Acta de la Reserva Federal. Pero recordad, el presidente no quería que esto pareciese un plan hecho por los banqueros y para los banqueros. Quería que pareciese un sistema hecho por y para el pueblo. Es por eso que el presidente reformó el Plan Aldrich y lo convirtió en el Acta de la Reserva Federal, para que no pareciese tanto un sindicato de bancos y pareciese más bien algo incentivado por el gobierno. La realidad es que el Plan Aldrich se mantuvo tal y como estaba y se alteraron solamente
unas ciertas cosas, como por ejemplo, las notas federales eran convertibles en oro únicamente en el Tesoro y por tanto una obligación del gobierno a cambiar esas notas de los ciudadanos por oro en todo momento. Luego la Fed era quien por detrás ponía ese oro al Tesoro de Estados Unidos. Así se veía que quien te debía el dinero, que quien tenía la obligación de estar detrás, era el gobierno. También un cambio importante, y es que el presidente de Estados Unidos sería el que decidiría a los miembros de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Todo lo demás se parecía bastante al plan Aldrich. De hecho, se mantuvo la idea de este plan, que era crear un banco central por cada distrito, con un total de 12 bancos. Ahora la pregunta del millón, y tras conocer esta historia es preguntarse, ¿quién controla la Reserva Federal? La Fed existe por el Congreso, se creó en un acta del Congreso, lo que permite que se puede cambiar por el Congreso y también ser destituido por el Congreso. Eso sí, el Congreso no decide las acciones de la Reserva Federal, quien supuestamente es independiente y no necesita que sus decisiones sean aprobadas. De hecho, la Reserva Federal no está sujeta a ningún tipo de auditoría. Los ciudadanos tampoco deciden quién gobierna en la Fed. De hecho, los miembros del FOM, los 12 miembros del FOM, no son tampoco votados, sino elegidos de la siguiente forma. 7 miembros de esos 12 forman la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, y estos son apuntados directamente por el presidente de Estados Unidos, por lo que más de la mitad de los miembros del FOM los decide el presidente de Estados Unidos y los aprueba más tarde el Senado. El presidente es quien finalmente decide cuál va a ser de esos 7 miembros el chairman, el presidente de la Reserva Federal, como hoy es Jerome Powell, y el vicepresidente. Pero la pregunta es, ¿cómo se deciden a los otros 5 miembros del FOM? Pues bien, hay que saber que, como habíamos dicho antes, se crearon 12 bancos centrales, uno por cada distrito. Pues cada banco central de cada distrito tiene también a su presidente. Pero, ¿cómo se escoge el presidente de cada banco de cada distrito? Pues cada uno de esos bancos centrales de cada distrito tiene 9 miembros que componen la junta de directivos. Por ejemplo, en el Banco de San Luis hay 9 miembros que componen la junta de directivos. Y lo gracioso es que 6 de esos 9 son elegidos por los accionistas del Banco Central del distrito, de ese Banco Central, por ejemplo, de San Luis. ¿Y quiénes son los accionistas de ese Banco Central? Los bancos comerciales del distrito. Se apuntaba a que los bancos comerciales del distrito debían poseer acciones de su Banco Central. Los otros 3 que faltan para llegar a los 9 son elegidos por esos 7 miembros de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Con lo cual ya tenemos cada distrito, 12 bancos, uno en cada distrito, con sus 9 directivos en cada banco. Pero si volvemos al FOM, habíamos dicho que había 7 miembros de la Junta de Gobernadores. ¿Dónde están los otros 5 que faltan para llegar a 12? Pues bien, uno de ellos es el miembro de la presidencia del Banco Central del Distrito de Nueva York. Al ser el distrito más importante, es el presidente el que tiene que tener un rol en el FOM. Y los otros 4 sitios que quedan se van rotando cada año por presidentes de los distintos distritos. Así que, como veis, por mucho que la Reserva Federal sea independiente, parece ser que está muy vinculada a las decisiones de la presidencia, ya que el presidente apunta a varios miembros del FOM, decide incluso quién va a ser el presidente y vicepresidente de la Reserva Federal, y por último también hay mucha implicación por parte de los bancos comerciales, esos bancos comerciales que nominan o apuntan a quién puede dirigir el banco del distrito en el que se encuentra. Mucha gente a día de hoy, como Edward Griffin, sigue acusando que la Reserva Federal tiene un componente muy claro de beneficio para la banca y que de hecho está creado, es un sindicato, una organización creada por los propios banqueros y en su beneficio. Sin embargo, otros más defensores de la Reserva Federal dicen que ha sido una de las grandes soluciones para poder mantener a la economía y evitar que las crisis vayan a peor. Pero muchas de estas crisis también han sido creadas por decisiones de la propia Reserva Federal. Por ejemplo, este último año nos encontramos luchando, o la Reserva Federal ha luchado contra una inflación de doble dígito que también era provocada en parte por unas decisiones de política monetaria abusivas y también de política fiscal. Un banco central que no está auditado y si bien ha sido creado por el Congreso, o por lo menos eso querían hacer ver hace tiempo, también podría ser alterado o incluso destruido por el Congreso.
Hoy la Fed está luchando contra una inflación que no veíamos en muchas décadas, mientras el gobierno se sigue endeudando a cifras récord. La pregunta es, en un momento en el que la Fed está luchando contra una alta inflación subiendo los tipos de interés y mientras tanto un gobierno gastón necesita endeudarse todavía más y necesita hacerlo a unos costes de financiación más bajos, en una posible pelea, ¿quién ganará? ¿El poder fiscal o el poder monetario? Son muchas las preguntas a resolver, pero esas las dejamos para otro vídeo. No olvides dejar un buen like si te ha gustado y revisar la cajita de la descripción por si quieres seguir formándote. Un saludo.